Nefi recibió muchas revelaciones, o si podemos decirlo así, una gran revelación. Como dice justamente el manual de Ven, Sígueme, una gran revelación similar a la que recibieron otros grandes profetas, a los que se les encargaron grandes misiones, como Moisés, como Juan, etc. Y en esa visión que recibió Nefi, se habla de una iglesia cuyo fundamento es el diablo. ¿Cuál es la iglesia grande y abominable de la que habla Nefi en sus revelaciones? No se vayan, eso lo vamos a averiguar en Dominical. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Dominical. En esta ocasión es un programa un poquito diferente, debido a que en esta ocasión, en esta semana, va a ser un poquito difícil que podamos caer a grabar en estudio, pero aquí estamos haciendo una grabación para poder cumplir con este objetivo de estar siempre acompañando el estudio de Ven, Sígueme, y con algunos otros comentarios y tal vez algunas noticias relacionadas con el mundo espiritual, con el mundo y la vida del Evangelio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar. Recuerden que estamos en Spotify. Ahí nos pueden enviar preguntas, ahí también nos pueden enviar mensajes de audio, porque tiene un enlace que los envía precisamente a donde pueden ustedes compartirnos algún mensaje de audio. Lo mismo pasa en iHeartRadio, que también es una plataforma en la que pueden ustedes compartir los mensajes de audio. Y también ahí estamos, precisamente. También estamos disponibles, es decir, Dominical está disponible en Apple Podcast, que otros lo conocen como iTunes, o la parte de podcast de iTunes, que es la plataforma de Apple o de las computadoras Mac. Y pues bueno, allí estamos también, como en todas las otras opciones, de manera gratuita. También estamos en YouTube, que están subidos nuestros audios con la imagen de nuestro podcast, la imagen de nuestro identificador. Es decir, no hay un video propiamente dicho, pero ahí están los programas alojados en YouTube y ahí los pueden también escuchar por si ese es su estilo, esa es la forma preferida en la que escuchan estos programas. Y por supuesto allí también nos pueden dejar comentarios, preguntas, y les prometemos que las preguntas, sobre todo las que veamos que la verdad es que sí están hechas con una sincera intención de ser despejadas, pues les vamos a ayudar en lo que podamos con las herramientas y los recursos que tenemos, que están disponibles, y con toda también nuestra sinceridad, para que hagamos una comunidad firme, para que podamos crecer y para que podamos sacarle un buen provecho a este ejercicio de comunicación que es el podcast dominical. Bien, en esta ocasión vamos a ir directo al punto. En estas partes, en estos capítulos de primer Nefi, se habla de una gran revelación que tuvo Nefi. Después de la revelación o el sueño de Leí que tuvo acerca de la barra de hierro, que no nada más es la barra de hierro, en realidad diríamos que es el árbol de la vida en medio de lo que antes era un desierto oscuro y lúgubre, y luego el fruto del árbol, que es deseable y que además lo hace a uno feliz, que prueba Leí, el patriarca de esta familia. Pues viene una explicación de los símbolos que están involucrados en el sueño, y esa explicación primero es muy breve, y después los hermanos de Nefi vienen con él y le preguntan qué ha pasado al respecto de esos simbolismos.
Pero Nefi, hay una parte donde él dice: deseé ver las cosas que mi padre había visto. Y cuando ora al Señor para expresarle ese deseo, que es muy sincero y muy profundo, y que deriva justamente de su lealtad y su obediencia al Señor, él recibe una gran revelación que, a juzgar por lo que se ve en el Libro de Mormón, es quizás tan grandiosa o posiblemente un poco más que la que había recibido Lehi. No olvidemos que en el justo inicio del Libro de Mormón, en los primeros versículos, quizás en el segundo o tercer versículo, se menciona que Lehi había tenido una visión, una experiencia muy especial, donde había visto precisamente en una visión cosas grandes y maravillosas que él no expresó, pero una de las cuales era precisamente la destrucción de Jerusalén. Él supo mediante esa visión, Lehi, estoy hablando de Lehi, que Jerusalén habría de ser destruida en corto tiempo. Y también por medio de esa visión, él supo que tenía que salir de Jerusalén para poder tener a su familia a salvo y llegar a una tierra a la que el Señor lo iba a guiar a él y a su familia, para poder tener un pueblo y levantar un pueblo, una nación justa. Entonces, Lehi no nada más había visto la visión o soñado lo que tenía que ver con el árbol de la vida, sino que él también ya había visto una gran manifestación muy importante, de la cual no se nos da detalle en lo que tenemos del Libro de Mormón. Quizás habían estado en las 116 páginas que se perdieron de la traducción cuando se había iniciado. En algún otro momento les vamos a explicar, a los que no saben muy bien este dato, de qué hablamos cuando decimos las 116 páginas perdidas. Pero presumiblemente no era quizás tan importante hacer notar que se hubieran perdido, porque lo verdaderamente vital estaba presente en el nuevo relato de Nefi, y en que él mencionara que su padre había visto un pilar de fuego y había podido saber de la destrucción de Jerusalén, y había podido ver muchísimas cosas maravillosas y que no se podían expresar. Después de que ya salen de Jerusalén y de que primero del viaje de 3 días regresan los hijos de Lehi por las planchas, y ocurre lo que ya hemos platicado en otros episodios del podcast. Trajeron las planchas de bronce, y que además trajeron a un hombre que se llamaba Zoram, que había sido el siervo de Labán el que tenía las planchas de bronce en su poder. También una parte que no tocamos en este podcast, pero que sí está en el curso y que además está mencionado en el Libro de Mormón, es que también hubo una ocasión en la que los hijos de Lehi fueron nuevamente de regreso a Jerusalén para ir a buscar a Ismael, para que con sus hijas, ese hombre se llamaba Ismael, así es todo lo que sabemos según lo que dice el Libro de Mormón, y tenía hijas, y con esas hijas iban a casarse los hijos de Lehi para poder levantar justamente la nación justa de la que hemos estado hablando. Así es que ellos ya van con otra familia que los acompaña, con esa familia van a emparentarse, y el viaje va a ser a través del desierto, por lo que hoy sabemos que es, digamos, casi un camino que está pegado al litoral de la península de Arabia, digamos cerca, en las inmediaciones de lo que sería hoy el Golfo Pérsico, o el Golfo de Arabia, como algunos le llaman, para poder ir hasta una parte en el sur de la península. Obviamente en el Libro de Mormón no se le conoce con esos nombres, y estar allí para prepararse para partir sobre las grandes aguas. Bien, entonces estando en ese camino, empezando casi ese camino, es cuando Lehi tiene este sueño. El sueño del árbol de la vida es un sueño que ya se ha analizado en muchas ocasiones, que tiene muchísimas figuras muy impactantes, que es muy recordado, y que además tiene el simbolismo grande de hablar de las personas que escuchan el consejo del Señor, que escuchan la palabra del Señor, que obedecen la ley de Dios, y también de otras personas que al principio manifiestan su intención de seguir a Dios, pero después se alejan. También la presencia de un edificio grande y espacioso en el cual está la representación del orgullo del mundo, es decir, personas con
con ropas excesivamente caras, con lujos, con algunas actitudes de comportamientos inadecuados, y burlándose ellos de las personas que se acercaban al árbol de la vida para probar de su fruto. Y luego también un vapor de tinieblas, es decir, una oscuridad muy concreta y muy localizada que impedía que las personas que se quisieran aproximar al árbol de la vida pudieran hacerlo, porque les impedía la visión del árbol y por lo tanto se podían perder. Y entonces se da a notar el hecho de que hay una barra de hierro que conduce al árbol de la vida, así que las personas que se aferran, se hacen del árbol de la vida, pueden, si no se sueltan y son leales, pueden, a pesar de la oscuridad, de los gritos, los clamores de la gente que está en el edificio grande y espacioso, y de cualquier otro tipo de obstáculos, pueden llegar, si no se sueltan, al árbol de la vida y probar de su fruto y ser felices. En fin, hay muchas otras cosas. Está el río de aguas negras, está la fuente, están todos esos simbolismos que ya se han analizado y que ya se ha explorado, y además se han confirmado los simbolismos porque viene explicado precisamente en el libro de Mormón. Pero hoy quisiéramos hacer un énfasis en que cuando Nefi pide a Dios ver las cosas que su padre vio, él recibe una revelación grandiosa que incluye todo lo que Lehi había visto, pero además él tiene una especie de sesión de preguntas y respuestas con el Espíritu Santo y con un ángel. Entonces el ángel le muestra muchas cosas y le va mostrando cosas del futuro que para Nefi son futuras. Por ejemplo, una de las cosas más impresionantes, lo decimos porque esto se supone que está ocurriendo 600 años antes de Jesucristo, así que el hecho de que el ángel le muestre cosas como el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo, es muy significativo, porque es ya el inicio de que otro profeta, que ya no es Lehi, sino que también es Nefi, está testificando de que vendrá un Mesías. Entonces está profetizando sobre Jesús, está profetizando sobre el Salvador del mundo. Y no nada más sobre él, también profetiza sobre Juan, el que va a precederlo, Juan el Bautista, y también profetiza sobre los 12 apóstoles a los que va a ordenar el Salvador cuando esté viviendo y ejerciendo su ministerio terrenal. También otras de las cosas que ve Nefi, estoy haciendo un resumen muy sucinto, muy escueto y muy rápido de cosas que vio Nefi en esa visión. También Nefi recibe una revelación sobre lo que habrá de pasar con su descendencia, y en particular él se entera de que hay una separación fundamental entre su descendencia y la de sus hermanos Lamán y Lemuel, y que habrá guerras y que habrá muchos conflictos entre esas dos ramas de la descendencia de Lehi en la tierra prometida. Y ahí es cuando Nefi se va enterando de muchísimas otras cosas que van a ocurrir a su propio pueblo, como del que él será patriarca, es decir, lo que más adelante conoceremos con el nombre de nefitas, y los de la descendencia de sus hermanos. Una de las cosas que aprende Nefi en esa visión, en esa gran visión, es que después de que Cristo muere, es que después de que Cristo ejerce su ministerio, establece su iglesia y muere y resucita y asciende al cielo, de lo cual también es un testimonio, como una profecía futura, una profecía sobre el futuro en la manera de un testimonio, es que cuando sus apóstoles, las personas, los 12 que él escoge, van por el mundo y ellos empiezan a bautizar a las personas en el nombre de Jesús, y ellos empiezan a, digamos, hacer llegar su mensaje entre muchos pueblos, dice Nefi que ve la formación de una iglesia grande y abominable, cuyo fundamento o cuya fundación es el diablo. Nefi explica algunas características, como que es una iglesia que persigue a los santos de Dios. También explica que es una iglesia que persigue a la iglesia del Cordero, y entonces establece esta
esta dualidad entre la iglesia del Cordero y la iglesia del diablo. Cuando uno lee las características de la iglesia del diablo en Primer Nefi, sobre todo si uno conoce algo de historia, si uno conoce un poquito, no mucho, un poquito de historia y está enterado de algunos acontecimientos a lo largo precisamente de los siglos, uno puede tender a creer o a imaginar que sabemos de qué iglesia está hablando y nos sentimos muy propensos incluso a ponerle el nombre. Pero no amigos, no. Pero no. La iglesia grande y abominable de la que habla Nefi, cuyo fundamento es el diablo, no es la iglesia católica, ni ninguna de las iglesias que se desprendieron de ella, digamos, en buena lid cristiana, con la intención de seguir a Cristo según sus propias formas, o según su propia manera de entender lo que en ese momento, en cada momento histórico, es la palabra de Dios. No lo es. Ni siquiera si estamos hablando de cosas como la Santa Inquisición o el Santo Oficio, como se le conocía, por mucho que nos parezca que era un sistema judicial controversial y escandalosamente controversial y escandaloso por las formas, las ejecuciones y por muchas otras cosas, a pesar de todo eso, no amigos, no, la iglesia grande y abominable de la que habla Nefi no es la iglesia católica, de ninguna manera. No puede serlo. Y me encontré en un artículo de algunos históricos, de algunos investigadores históricos de la iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que establecen justamente esto mediante una especie de razonamiento, pero después también hay citas de los líderes de la iglesia que aclaran qué cosa sí es la iglesia del diablo, la iglesia grande y abominable, que vio Nefi. Y para empezar, el análisis de los académicos o de los estudiosos de la historia tiene mucho sentido porque dice, a ver, por ejemplo, si hablamos de la iglesia anglicana, que fue fundada por Enrique VIII, pues por muy que los motivos de Enrique VIII hayan sido algo, digamos, mezquino o de cualquier otra índole, tal vez no tan sinceramente cristiana, en realidad Enrique VIII no es el diablo, sino es Enrique VIII, es decir, su fundamento no es el diablo. Así es que no puede ser la iglesia anglicana. Y del mismo modo, diríamos, no puede ser la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene sus orígenes precisamente en movimientos que hoy se conocen con el nombre de paleocristianos, y digamos que el sincretismo con algunos elementos del culto romano y de algunos cultos del Medio Oriente que fueron importados a lo largo de los siglos, tal vez metiendo también algunos elementos que no venían del judaísmo ni de ninguna de las otras religiones relacionadas con el pueblo del Convenio del Señor, pero sí con algunos de los pueblos que estaban en contacto con el pueblo del Convenio del Señor a lo largo de los siglos. Todo esto es para decir que la Iglesia Católica no fue fundada, digamos, literalmente por el diablo, sino que pues es una organización cuyo fundamento y cuya construcción, edificación o configuración pues es claramente de los hombres, es claramente una organización humana. ¿Cuál es la iglesia del diablo? Bien, los líderes de la iglesia, los profetas vivientes, como el presidente Russell M. Nelson, como el elder David A. Bednar, como otros, en muchas ocasiones han aclarado que la iglesia grande y abominable que vio Nefi es toda organización que combate a la iglesia del Cordero. Y en ese sentido, la iglesia del Cordero también es la iglesia, y en ese sentido es como lo debemos tomar. Cada organización cuya finalidad es combatir y perseguir a los santos
de la iglesia del Cordero de Dios. Eso es la iglesia del diablo. Por un lado nos puede sonar como algo muchísimo más sencillo, no necesitas como una gran organización, digamos como alguna iglesia existente, por muy numerosa que sea, para decir, esta es la iglesia del diablo porque tiene una gran organización. Pudiera ser cualquier asociación de 3 personas que se unen justamente para perseguir a los santos. Ahora, esta descripción habla directamente de la razón por la cual estaría persiguiéndose a los santos, y esa razón tiene que ser precisamente su fe en el Cordero y su obediencia a los mandamientos de Dios y a su fe en Jesucristo. En otras palabras, toda organización, toda asociación humana cuyo objetivo sea que los hijos de Dios dejen de creer en Jesucristo, pero no nada más eso, sino que los persigan, los dañen, les causen mal por su fe en el Señor, esa es la iglesia del diablo, esa es la iglesia grande y abominable. Toda organización que busque hacerle mal, hacerle daño a los santos de la iglesia del Cordero de Dios, por causa de su fe y lealtad al Cordero de Dios, eso es la iglesia grande y abominable, es la iglesia del diablo. Y me imagino que es grande y abominable porque deberá haber muchas ocasiones o muchos casos en los que se persiga a los santos precisamente por su causa. Yo estoy pensando, por ejemplo, se persiga a los santos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la ocasión en la que el profeta Daniel del Antiguo Testamento, y esto ocurrió después del tiempo en el que Nefi salió de Jerusalén, fue llevado cautivo a Babilonia y fue incorporado en la corte del rey Nabucodonosor, y ahí tuvo que enfrentar muchísima adversidad, una de las cuales había sido con respecto a manifestar su fe o no. Cuando después de muchos cambios militares y políticos, Daniel, ya todo un profeta, había estado en la corte de Darío, persa, el problema que surgió por no adorar al rey como si fuera una divinidad, sino que manifestarle su devoción solamente al Dios de Israel, era un asunto que para los otros sacerdotes, otros miembros de la corte de Darío, constituía un pecado capital y buscaron matarlo. Esa es la ocasión en la que Daniel fue puesto en el foso con los leones. Toda organización que persigue a los santos de la iglesia del Cordero, esa es la iglesia del diablo, la iglesia grande y abominable. Es muy importante que dejemos de señalar a la iglesia católica o a cualquier otra organización así visible que a todas luces es una organización que intenta ayudar a las personas a desarrollar su fe en Cristo sin hacerle daño a nadie, porque todas las demás historias que tienen que ver con algo relacionado con la organización de la Iglesia Católica y con cualquier iglesia donde haya incidentes desagradables, tiene que ver con excepciones y con casos en específico que ocurrieron a pesar de las enseñanzas de esa iglesia, no por seguirlas. Es decir, no, la iglesia, digamos en este caso, la Iglesia Católica no enseña a sus fieles que deben dejar de creer en el Salvador, ni tampoco les enseñaría a cometer algunas conductas que son inapropiadas, sino que cuando alguien se porte mal, según esas conductas horribles que de repente sí llegan a saber, no es gracias a que sean católicos, sino es gracias a que desobedecen los preceptos que se enseñan en la iglesia. Y eso para mí es muy importante que quede muy claro, porque finalmente los actos de maldad y también los actos de bondad los hacen los seres humanos, los hacen las personas.
Ahora bien, como la Iglesia Católica no tiene el objetivo primordial de perseguir a los santos de la Iglesia del Cordero, ni de destruirlos, entonces la Iglesia Católica no es la Iglesia del diablo. Digamos que a lo mucho puede ser visto como una opción dentro del cristianismo para que se busque ayuda espiritual y guía según la doctrina que se enseña justo allí y que puede ser distinta a la que se enseña en otras congregaciones o en otras denominaciones, pero de allí a que se diga o se asuma que su intención es la de acabar con los santos, es la de acabar con los santos de la Iglesia. Es la de acabar con los santos de la Iglesia del Cordero. Eso no va ahí. Así es que, amigos, amigas, esto es todo por esta ocasión, en esta semana en Dominical. Por favor, vamos a ir quitando un poquito esas como ideas equivocadas que se han vuelto como muy difundidas y que además posiblemente en algún momento se considere que es divertido esparcirlas como si fuera información, y hay a quienes les gusta incluso comprobar mediante ciertos datos que aparecen en el libro de Mormón y decir, miren, está hablando de una iglesia que tiene una C en su nombre, y miren, la Iglesia Católica pues tiene una C. O sea, cosas así de ridículas. La verdad es que pues no. La aclaración es precisamente esa. La Iglesia del Diablo no es lo que nosotros estamos pensando. Es muy fácil, sería muy fácil identificarla, sería excesivamente fácil convencer a las personas de que lo que están haciendo va en contra precisamente de los preceptos de Dios, y ellos saldrían rápidamente de allí, pero no, en realidad no es así. No es así. La iglesia grande y abominable, cuyo fundamento es el diablo, creo que puede vivir en los corazones de personas malvadas que aspiran a la destrucción de los hijos de Dios a secas, aún cuando no tengan nada que ver con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni con el Evangelio restaurado, sino que simplemente buscan la destrucción del albedrío de las personas y por lo tanto de su libertad espiritual y de su salvación. Así que pues ahí está, hermanos, no se pierdan la próxima emisión de Dominical. Los esperamos.